Vamos a hacer un repaso de la Parashá Kitavot y después vamos a aplicarla en lo posible a nuestros días y al desarrollo de nuestra alma. Parashá Kitavot nos cuenta que cuando Israel entre a la tierra prometida, esto es lo histórico, que es el relato de la Parashá, que es la despedida de Moshe del pueblo, nos cuenta que Dios pide que se lleven los bikurim. Los bikurim son los primeros frutos de la producción en la tierra de Israel. Ya vamos a ir sobre eso. Esto después fue transportado en la religión occidental a una canción. ¡Qué alegría cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor! Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén, bla, 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 bla. Se toma la historia, pero se borra el contexto. ¿Cuál es el contexto? Que Dios dice, en la parashá, lleva el fruto al lugar que yo eligiere para poner mi presencia y le entregarás el fruto al Cohen. ¿Cómo se hacía eso? Se llevaba el fruto en un proceso. Se juntaban en las aldeas, cargaban los frutos en canastas, para hacerlo sencillo, y iban caminando hasta Jerusalén. Adelante de las personas, de la aldea respectiva, iba un toro que después iba a ser sacrificado como Shelamim. Iban con flautas, tocaban flautas, era muy festiva. Y cuando se llegaba al templo, se le entregaba al Cohen, y el Cohen la depositaba en el altar, y hacían una comida con el toro que llevaba. Se reemplazó Jerusalén, se reemplazó el templo, se reemplazó el coro, y quedó la institución. Entonces la gente va a la institución y pone su plata, porque la plata es para solventar la institución, la religión. Se hizo una transformación, se tomó el primer concepto y se lo deformó a otra intención. Ahora, ¿por qué Dios pide que llevemos el bikur, el bikurim, los primeros frutos? Para recordar que la belleza que tenemos en nuestras vidas tiene que ver con nuestros ancestros. Un aramí fue mi padre. Aramí Obed Abí. Un arameo, algunos dicen errantes, otros dicen perseguidos, después como se traduce, fue mi padre. ¿Quién fue este arameo? A lo cual hay dos posibilidades. O Abraham o Jacob. El origen. Pero ese descendió a Egipto. El que descendió a Egipto no fue Abraham, fue Jacob. Y de Jacob, que descendieron 70, surge el pueblo de Israel. Y del texto, si leíamos toda la para allá, dice, y Dios nos escuchó y nos liberó con mano fuerte y brazo extendido. Y entonces lo recordamos, y ahora te traemos el fruto de lo que la tierra nos da, recordando quiénes somos. Y agradeciéndote por habernos dado estos frutos tan hermosos. Trigo, cebada, la vid, el higo, la granada, el olivo, el aceite de olivo y la miel, los dátiles. Todo eso se llevaba y se entregaba al sumo, al sacerdote,
y se recordaba el origen, de dónde vengo, quién soy y qué Dios ha hecho con nosotros. Después de esto, la parashá nos habla de que se dividían las tribus en dos grupos, el monte Gerizim y el monte Ebal, y se daban bendiciones y castigos o maldiciones, si vivíamos o si no vivíamos de acuerdo a los mandamientos. Pero fundamentalmente las reprimendas están basadas en los errores ocultos que cometemos. Es decir, cuando, por ejemplo, cuando pensamos mal de alguien, eso no brota, eso lo tenemos adentro, es oculto. ¿Qué nos enseña esto? Que Dios sabe y conoce todo de nosotros. Entonces que tenemos que ser muy fidedignos con nuestra alma para reconocer que tal vez nos hemos equivocado. Ahora, si tratamos de vivir los mandamientos y no seguimos a dioses extraños, entonces surge la promesa divina. Benatateja Adonai le Rosh velo le Sab. והייתה רק למעלה ולא תהיה מטה, כי תשמע אל המצוות אדוני אלוהיך, אשר אנוכי מצווך היום לשמה לעשות. Y te pondrá Adonai a la cabeza y no a la saga, y estarás solamente arriba y no estarás abajo. Cuando hayas de obedecer los mandamientos de Adonai tu Dios, lo que yo te ordeno el día de hoy, para cuidar y para cumplir. Por eso en Rosh Hashanah tenemos la cabeza de un pescado y no la cola del pescado. Y ponemos la cabeza del pescado en la mesa. ¿Por qué? Porque Dios promete que si vivimos sus mandamientos, entonces nos va a poner al frente y no atrás. Recuerden que el pescado es el único animalito que no cierra los ojos, nunca. Y para dormir. Y vive siempre en el agua. El agua es la misericordia divina con la Torá. Entonces, si vivimos los mandamientos, Dios, la promesa divina es que nos va a hacer personas que estamos al frente y no atrás. Pero hay otra promesa más. ואדוני ימתך היום להיות לו לעם סגולה כאשר דיבר לך ולשמור כל מצוותיו. Y Adonai te ha exaltado el día de hoy para que seas para él pueblo peculiar, am segulá, como él te ha hablado a ti para observar todos sus mandamientos. Am segulá, traducido como peculiar. Zegol significa círculo, círculo. Quiere decir un pueblo en el cual se puede vivir el amor de Dios sin principio y sin fin, como el círculo, que no tiene principio y que no tiene fin. Un pueblo peculiar. Bueno, entonces, si vivimos los mandamientos de Dios, Dios nos permite que seamos un pueblo en el cual su bondad se manifieste en nuestras vidas. Ahora, ¿cuál es el origen? El origen dijimos que era arameo bet Abí, un arameo perseguido o extraviado, era mi padre. Se interpreta que el arameo extraviado es Jacob. Y el que lo perseguía era un arameo, Labán. Labán persiguiendo a Jacob.
Es más, Labán le dice a Jacob, si te querés ir, andate, pero dejás a tus mujeres y a tus hijos y al ganado, te vas solo. Viniste solo, te vas solo. Después que Jacob le diera riqueza y todo. Es decir, el anhelo de otros por querer ocupar el lugar que nos corresponde, la envidia, es lo que lleva a la destrucción de lo peculiar, la envidia. Por eso, todos quieren ser Am Segulá, el pueblo peculiar y escogido. Todos. Nosotros vivimos en una época de la humanidad diferente a las generaciones anteriores. La tecnología nos ha masificado, nos ha hecho universales. En 1948, Israel volvió a la tierra que Dios le había prometido. En el medio de eso está la imagen de la religión occidental, que nos culparon a muerte de el rechazo que tuvo Israel con Yeshua. Lamentablemente Yeshua no fue el único rechazado en la historia de Israel. Hay muchos. Y no solamente Mesías. Casi todos los profetas fueron perseguidos. Casi todos. Nosotros leemos los profetas, qué lindo lo que dijo Jeremías, qué lindo lo que dijo Isaías, pero cuando vos lees la vida de ellos, te das cuenta que fueron rechazados en su momento. Bueno, pero Dios nos promete ser cola y no cabeza. Ahora se ha extendido y se ha masificado. La pregunta es, ¿y cuál es el pueblo que va a ser cola, que va a ser cabeza y no cola? Y la respuesta es, esta historia está contada, este relato está contado, referente al pueblo de Israel. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que por amor a Dios quieren vivir como Dios lo ha pedido en la Torá? Entonces, te venden el cursito. Hace la conversión, hace esto, hace el otro, hace aquello. Hace. Y entonces algún día, alguna vez, te vamos a cambiar el nombre y te vamos a decir que ahora vos sos judío. Ya está, llegaste. Y ahí vienen las disputas. ¿Y quién hace la conversión? ¿Qué grupo la hace? ¿El grupo A, el grupo B, el grupo C o el grupo D? Porque el grupo A no reconoce la conversión del grupo B, del grupo C o del grupo D. Y el otro grupo no reconoce la del otro grupo. Y se pelean a ver quién tiene la mejor conversión, la más justa, para que tu apellido cambie, tu nombre cambie. Y ahí viene la contracara, porque el alma es la que vuelve y entonces en tu vida anterior habrás sido judío y ahora naciste no judío y ahora tu alma quiere regresar. Entonces viene la idea de la encarnación, la reencarnación. Son todos conceptos que la sociedad occidental no avala, pero que son parte del desarrollo dentro de un determinado grupo del misticismo del pueblo de Israel. Obviamente los orientales plantean esa idea también, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si lo hacemos más simple, amo a Dios
Estoy en el occidente, leo la Biblia porque estoy en el occidente, y me encuentro con la historia de Israel, con un Dios que forma un pueblo y que le da una manera de vivir. Y si vivimos como Dios pide que vivamos, no es más fácil, no es más sencillo. Cuando se hacía el bikur, de llevar los bikurim, los elementos al templo, uno, representante del grupo, tenía que leer este recordatorio de que Abraham o Jacob era nuestro padre perseguido por un arameo. ¿Pero qué pasó? Pasó que después la gente no sabía leer. Entonces dejaban de ir. Entonces se determinó que un sacerdote leyera la oración de los bikurim. O sea que desde el origen tenemos inconvenientes para cumplir los mandamientos. Entonces le empezamos a buscar la vuelta. Bueno, no la saben leer porque no saben leer hebreo, porque esto correcto, que lo lea otro, que haga así, que haga así, que haga lo otro. Cada vez. Agradecer a Dios lo que Dios nos da es el baluarte de toda alma. Nosotros no tenemos tierra para producción y todo lo demás. No tenemos eso. Para llevar el bikurim, había que confiar que Dios nos iba a dar buena lluvia, buena tierra, y que el año que viene va a volver a crecer otra vez toda la producción. Tomamos el concepto. Si tomamos el concepto, ¿qué estamos diciendo? Que Dios me va a dar el trabajo, que me va a dar otro trabajo, que no me va a faltar nada, que voy a alcanzar a tener todo lo que necesito. Si vivimos de esa manera, nos damos cuenta de que más allá de los inconvenientes que nos tocan vivir todos los días, que Dios no nos desampara. Pero ¿qué pide para que no nos desampare? Que vivamos como Él lo ha pedido en la Escritura. Ahora, ¿quién enseña mejor los mandamientos? ¿Qué cosas hay que hacer? ¿Qué cosas no hay que hacer? Y entonces surge lo prohibido, lo permitido, apagar la luz, bajar la luz, tocar plata, no tocar plata, ponerse tal cosa, decir tal otro. Es muy interesante. Esto es un Sidur, libro de oraciones, para todo el año. Es así. Muy interesante. Pero a su vez, cada grupo tiene su propio Sidur, no es un solo Sidur para todas las sinagogas. Cada grupo se ha establecido ciertas oraciones. Y cada grupo va a decir que es el mejor. Entonces son más oraciones, más cosas, menos cosas. ¿Quién tiene la razón? Entonces nos metemos en internet y aparecen 800 personas enseñando esto, el otro, aquello, este de acá, el otro de allá, curso de esto, curso del otro, curso de aquello, curso. Como está todo tan masificado por la tecnología, todo el mundo transmite lo que cree que es lo correcto. Aparecen de todos. Cambió la manera de transmitir el conocimiento. Hasta hace unos años, voy a hablar de una generación anterior, no existía ni internet, ni celular. Era comprarse el libro, leer un libro, y que alguien que era el súper, se paraba
arriba de un lugar y te enseñaba lo que vos tenías que hacer. Porque no estabas preparado para entender la Biblia. En términos muy simples. Eso cambió, se masificó de otra manera. Entonces, cualquier persona de cualquier grupo sale públicamente a dar una exposición de las cosas que tenemos, que no tenemos, lo que está prohibido y lo que está permitido. Al punto tal que hablar de energías negativas, de el demonio, de el ojo bueno y el ojo malo, de el mal de ojo, de ideas que tienen que ver más con las creencias de pueblos que no desarrollaron la inteligencia y que toman el nivel más bajo de creencia, se incorporó a la interpretación bíblica. Se hizo un gran sincretismo. Un gran sincretismo. O sea, bueno. Para ser Am-Segula, un pueblo peculiar, tenemos que profundizar nuestra relación con la divinidad. Llevar el concepto de los mandamientos a la vida de todos los días. Y después tener en cuenta, cuando leemos las prácticas que nos quieren imponer, cuál es el fundamento de cada práctica. Porque si no, nos vamos a quedar en lo externo y no en lo interno. Por ejemplo, colgar una riestra de ajo en la puerta de la casa para que los malos espíritus no vengan. Nos vamos a quedar en ese concepto. Y perdemos la esencia de los mismos mandamientos. ¿Cuál es la esencia de los mismos mandamientos? Confiar en que Dios nos está guiando para que desarrollemos nuestra alma y tengamos un mayor grado de sabiduría. Si tenés esa confianza, no hay espíritu malvado ni oscuridad que te pueda invadir. Y si tenés un problema es porque Dios te lo mandó por alguna cosa que tenemos que aprender, que tenés que aprender. Y cuando hayas aprendido, el problema va a desaparecer. Si confiamos realmente en el Creador va a responder. ¿Cómo vivir los mandamientos? Vamos al punto. Primero, conocer cuáles son los mandamientos. Los mandamientos no son malos, son consejos de cómo tenemos que vivir. No estamos inexorablemente obligados. Porque lo que hacemos por obligación, lo hacemos por imposición. Es una cuestión de amor por la divinidad. Dios me dice, ayuda al prójimo. Listo, ayuda al prójimo. No le doy más vuelta. Ayuda al prójimo. Es muy interesante. Y yo estaba en el templo, ve a mucha gente poner su cera acá, y viene una viejita, una viuda, va y pone dos moneditas. Y entonces ella dice, lo que hizo esta mujer, esa cera acá vale más que la de nosotros.
¿Por qué? Los otros dieron de lo que les sobra. Tiene plata, le va bien, está todo en orden. Toma, pum, toma, Dios, te doy. La viejita tenía un mango para vivir, no tenía un peso partido en 4. Agarró sus moneditas y dentro de su pobreza, que era mucha, se apartó de sí misma y dijo, Dios, esto es tuyo. Entonces, no es dar o no dar sedacá, hacer el bien o no hacerlo, sino con el corazón con el cual hagamos las cosas. Tener un tiempo de tefilá, de oración diaria. La tefilá, la oración, no es solo pedirle a Dios lo que necesito. Es agradecer a Dios por todo lo que tenemos y confiar en que Él va a responder ante las necesidades que estamos sintiendo que tenemos. La tefilá profunda no es la larga. La tefilá profunda es la del corazón abierto. Después puedes decir Shema Israel, puedes decir las bendiciones de la mañana, puedes decir el Bipurín en su momento, no podés, agregamos, miren todo lo que hay, miren todo lo que hay. Todo esto. Ahora, abrir el corazón y decirle a Dios, mirá, la verdad te agradezco por todo lo que tengo, pero no me están pagando bien el trabajo, ayúdame. Eso es más profundo que leer todo el libro. Porque leer todo el libro termina siendo una repetición de alguien que dijo que tenés que orar de determinada manera, tal cosa, porque te va a pasar tal otra. Pero mucho más profundo es hablarle a Dios directamente. Porque ahí te vas a conectar con la divinidad directamente. Y vas a sentir paz. Cuando sentís paz en la tefilá, es porque Dios ha escuchado tu tefilá. Y está pronto a traerte la solución. Por eso la tefilá es importante. Para hacer cabeza y dejar de hacer cola, es importante la alimentación que tengamos. ¿Por qué? Porque al cuerpo hay que protegerlo. Porque el cuerpo es el vehículo del alma. Y ahí empezamos. Vamos a hacerlo complejo. ¿Qué alimentación y qué sí, qué no? Ya aparecen las leyes del kosher, del este, del otro, de aquello. Miren, frutas, verduras y no comer la sangre de la vaca. Simple, muy simple. Cereales, muy simple. Porque después cada grupo tiene cuál es el mejor lugar donde ir a comprar. Y te vas a encontrar con algunas cosas que son mejores para la alimentación y otras cosas que son muy comerciales. Pero que como están dentro del paquete, se te vende. Voy a dar un ejemplo sobre esto. En Israel se está vendiendo carne de cerdo. No en Israel, sino hacia afuera de Israel. Se exporta. ¿Qué se exporta? El embutido y todo lo demás. ¿Pero cómo? Si los judíos no comen cerdo. La triquiñuela. Hacen crecer al cerdo sobre bases de madera. Entonces el cerdo no tocó la tierra de Israel. Entonces no lo están produciendo en Israel. Está en el aire. Entonces pues lo sacrifican, lo venden jamoncito, venden choricito, pero no para los judíos. O sea que la gente que hace eso hace que el otro quiebre la trata. No, a nosotros no nos importa, a nosotros sí nos importa. O sea, lo que estás haciendo es mandar al infierno a otros. ¿Entienden? Entonces, no es más simple. Si no comemos carne de cerdo, enseñemos que las otras personas no coman carne de cerdo. Y ya está, no comamos carne de cerdo.
ni todo lo que tiene que ver con el ser. Es más fácil. Como lo hemos hecho tan complejo, pero tan complejo, es que el tiempo del Mesías como rey no se produce. Porque en vez de acercarnos a la Torá, le ponemos un vallado tan complejo y tan difícil que nos alejamos de la Torá. Conocer lo mismo, tener tefilá diaria, tener una buena alimentación. Obviamente, el Shabbat no trabajamos, nos juntamos en la sinagoga, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. ¿Cuál es el mejor shidur para seguir el mejor libro de oraciones? El que quieran. El que más le guste. Es lo mismo. En el fondo, es lo mismo. Mientras se aplique en el corazón, Dios nos va a escuchar. Dios siempre escucha. Y si no es en hebreo, orar en el idioma que puedas. El que sepas, el que puedas. ¿Es mejor saber el hebreo? Sí, es más lindo, es mejor, vas a entender esto, vas a entender aquello. Está bien, listo. Pero no es lo único, no es la única manera ni la única forma. La humanidad cambió. Vivimos en la universalidad. Ya todo es universal. Hoy, decir que este pueblo es privilegiado frente a otro pueblo está fuera de tiempo y de lugar y de concepto humano. Hemos desarrollado un nivel de conciencia que cuando te juntás con personas de otras culturas, lo observás viendo qué es lo que hacen en la otra cultura. Y respetás la otra cultura, que es otra cultura, pero la respetás. Antes los matabas. O inventabas lo que te dijeron que hacían en la otra cultura. La humanidad está llegando a un punto en que va a aprender, sobre todo las nuevas generaciones, que el mundo, el planeta Tierra, es una gran aldea. Y todos estamos viviendo en esa gran aldea. Cuando aprendamos a amar al otro, más allá de su cultura, mirando su corazón y su acción, entonces la humanidad conocerá el amor universal. Después, cada uno tiene su particularidad. Hasta hace unas generaciones se mataban por las particularidades, unos contra otros. Al fin y al cabo, el tiempo que el alma esté, nuestra alma, que esté en este mundo, es el tiempo que tenemos para acercarnos a la divinidad. Porque después nos vamos a ir. Y Dios nos va a preguntar, ajá, ¿y qué hiciste estos 80, 90 o 100 años que estuviste en la Tierra? Y no, hice esto, hice otro. Está bien, pero ¿te ocupaste de conocerme? Hechos capítulo 2 cuenta los bikurim. Los bikurim se llevaban de Shavuot a Sukkot en ese periodo de tiempo. Los primeros frutos del trabajo del Mesías fueron sus discípulos. Y en Hechos capítulo 2 es la primera vez que públicamente desde el templo Simón Barioná, conocido como Pedro, hace una declaración pública de que Yeshua es el Mesías y que ha sido rechazado. Entonces le pregunta a la gente, ¿qué tenemos que hacer ahora que nos equivocamos? Muy sencillo. Hagan teshuvá,
traducido como arrepiéntanse, y hagan, traducido como bautismo, hagan el mikveh en el nombre de Yeshua. Es decir, vuelvan a los caminos de la Torá en el nombre de Yeshua. En hebreo, lo que significa rabínicamente es, y viva la Torá como el maestro la ha enseñado. Y de esa manera te vas a reconciliar con Dios. Entonces, cuando tenemos que vivir los mandamientos, tenemos que tener en claro las enseñanzas simples de Yeshua sobre qué es lo importante y qué es lo trascendente. Último ejemplo que doy. Los discípulos de Yeshua eran Shabbat y estaban cortando trigo, qué sé yo, para comer. Entonces vienen los fariseos, pero tus discípulos no se lavan la mano, tienen que lavarse la mano, ¿cómo van a comer? ¿Cómo están trabajando en Shabbat? Entonces, había una disputa en esa época, eso es lo que no se sabe, había una disputa en esa época sobre lavarse las manos antes de comer, pero no porque era higiénico, sino porque implicaba que el alma necesitaba que el cuerpo esté limpio para que fluya y la energía y que la divinidad. Entonces, dice, pero lo que entra en el cuerpo no te hace mal, lo que te hace mal es lo que sale del corazón. Él estaba discutiendo a nivel rabínico sobre esa postura de la purificación a través del agua en cada hecho. No quita que antes de comer hay que lavarse la mano, porque es higiénico, porque si no, incorporamos elementos que son nocivos para el organismo. Pero elevarlo a que eso te purifica frente a Dios es meterle el alma en un mandamiento humano, fuera del mandamiento de Dios. Los espejos en nuestras casas. ¿Qué hacemos con los espejos en nuestras casas? Nada. Nos miramos en el espejo. Es costumbre, en el pueblo de Israel, en un grupo, no en todos, otra vez, depende del grupo, la interpretación. Tapar los espejos cuando una persona muere. Otra interpretación es que entran malas energías a la casa a través de los espejos. Bueno, no existe una sola explicación que tenga base en la Torá de por qué hay que tapar los espejos. Y la explicación que se da, lo pueden buscar en cualquier página, es que es una costumbre que no se sabe dónde se originó y que quedó de generación en generación. ¿A qué le tenemos miedo? La explicación es, cuando el alma muere, se desprende del cuerpo, pero hay un periodo entre que no se da cuenta que está muerto, y entonces cuando se ve en el espejo, se piensa que está bien, que está vivo en este mundo, pero después se da cuenta de que en realidad es transparente, o sea, es un alma y no el cuerpo. Por eso se tapan los espejos. No tiene base en la Torá, y es vivir como un mandamiento, porque después eso termina, se hace, no se hace, se puede, no se puede. Es vivir como si cobráramos una riestra de ajo en la puerta para que no entren las malas energías. Muy sencillo. Cuando estuve internado, en recuperación, mientras estaba en la cama y todo lo demás, añoraba volver a mi casa y no podía. Y ahí te das cuenta
Y ahí te das cuenta, cuando no puedes hacer algo que querés hacer, que todo es de Dios. Tu casa, tu perro, tu auto, tu gato, el árbol, el césped, todo es de Dios. Dios te lo presta, te lo da por un tiempo. Y en algún tiempo te lo saca, por lo que fuera, por lo que fuera. Entonces hay que disfrutar lo que se tiene y ser desprendido de lo que se tiene. Hoy lo tengo, lo disfruto. Pero mañana por ahí ya no lo tengo. Entonces lo tengo hoy, lo disfruto hoy. Dios te da la vida, te da el cuerpo y nos ha dado la Torá para vivirla. Tenés todas esas posibilidades, vivilas, disfrutalas. Porque después ya no van a ser tuyas. El día de mañana tu cuerpo ya no va a estar más, pero tu alma va a estar viva. Entonces, disfrutar todas las cosas que Dios nos da. Vivir los mandamientos con el corazón abierto. Y confiar en que Dios nos va guiando para estar en paz con nosotros y con Él, fundamentalmente. ¿Qué mandamientos vivir y qué no vivir? Todos los mandamientos son para vivir. Todos. Todos. ¿Cómo los vivo? Con el corazón. Aplicar el corazón. Buscar la esencia del mandamiento y ponerla en práctica. Hoy, aquí y ahora, año 2023. Tengo duda. ¿Qué hago? Conocer la historia de Yeshua, todas sus enseñanzas y aplicarlas a los mandamientos. No me alcanza, porque en aquella época no había televisión, no había celular, no había esto, no había auto. Bueno, perfecto. ¿Cómo lo vivirías si lo tenés que enseñar a otro? ¿Qué le enseñarías al otro? Perfecto. Viví como le enseñarías al otro. Y en la práctica cotidiana, la sabiduría del cielo viene llegando. Porque las religiones son humanas, pero el Creador es el único divino. Y Él se contacta con nosotros y nos va mostrando los mejores espacios y los mejores lugares, para los cuales estamos preparados para poder vivir. Hasta hace algunos años se escuchaba mucho: el Señor ya viene, el caos del mundo ya viene, ya está, es el fin, esto va a venir en las nubes, y qué sé yo, y qué sé cuánto. Y de todo eso pasamos al conocimiento universal actual. Para ser cabeza y no cola, hay que vivir los mandamientos. Que la restauración divina sea cuando Dios lo decida. Mientras tanto, aprovechar el tiempo en el cuerpo para desarrollar el alma. Con un corazón abierto y con el deseo más profundo de tener vida interior. Y Dios va a responder en cada camino. Porque podemos seguir hablando y teorizando, pero si pones el trabajo, ¿qué haces? Si tenés un problema con uno de tus hijos, ¿qué haces? Si te roban el celular en la esquina, ¿qué haces? Si nuestro acercamiento a Dios no nos sirve para respuesta a esas circunstancias, entonces estamos evadiendo la vida de todos los días. Y lo que tenemos que hacer es vivir la vida de todos los días, confiando en que Dios está con nosotros y es proveedor de nuestra alma y de los bienes que necesitamos. Shabbat Shalom.